la primera ley y la segunda ley de Mendel? ¿De acuerdo? Estuvimos hablando acerca de estas características de Mendel, de las leyes de Mendel, y voy a empezar a compartir para poder iniciar de una vez. Como dice el profe, a veces el tiempo no alcanza para verlos, pero sí los voy a escuchar. Necesito que me respondan, ¿eh? O sea, no se queden callados. Necesito que me respondan. No los puedo ver de frente, pero necesitamos el material y tenemos que trabajar. Y necesito que hablen conmigo, porque si no vamos a estar perdidos en el asunto. No, yo no soy el que tiene que aprender, lo que tienen que aprender son ustedes. Muy bien. La semana pasada hablamos de la primera ley de Mendel, ¿se acuerdan? La primera ley de Mendel viene del principio de uniformidad. El principio de uniformidad dice, al cruzar dos razas puras que se diferencian en uno o dos caracteres, siempre la primera generación que se obtiene va a presentar un fenotipo 100% dominante y un genotipo 100% híbrido. Eso es lo que se obtenía de el principio de uniformidad, ¿de acuerdo? Un fenotipo 100% dominante y un genotipo 100% híbrido. Mendel cruza a estos híbridos entre sí y obtiene su segunda ley de Mendel. Para Mendel, los alelos o factores se unen en el principio de uniformidad, pero se separan en esta primera ley de Mendel y se van a distribuir independientemente. Y la primera ley de Mendel nos va a dar una relación fenotípica de 3:1, 3 individuos dominantes frente a un recesivo, y nos va a dar una relación genotípica de 1:2:1, un homocigote dominante, 2 híbridos y un homocigote recesivo. Entonces, eso es lo que nosotros conversamos acerca de la primera ley de Mendel. Para la segunda ley de Mendel, Mendel utiliza ya no un solo carácter, utiliza dos caracteres, ¿de acuerdo? Para este caso está utilizando dos caracteres, ¿de acuerdo? Para el caso de las alverjitas, está utilizando primero la forma de la semilla, y encuentra dos alelos. El alelo dominante que es la semilla lisa, frente al alelo recesivo, que es la semilla rugosa. Alelo dominante, que es la semilla lisa, frente al alelo recesivo, que es la semilla rugosa. Y con respecto al color, ¿de acuerdo? Con respecto al color tenemos que la semilla amarilla es dominante frente a la semilla verde. Entonces, cruza a un individuo homocigote dominante para los dos caracteres, cruza a una semilla homocigote dominante para los dos caracteres, ¿de acuerdo? Una semilla homocigote dominante para los dos caracteres frente a una semilla homocigota recesiva para los dos caracteres. O sea, está cruzando individuos genéticamente puros, ¿de acuerdo? Genéticamente puros. Entonces, de este primer cruce se obtiene por el principio de uniformidad, lo están viendo ahí, ¿qué se obtiene por el principio de uniformidad? Todos salen iguales, todos tienen el fenotipo dominante, todos salen con el fenotipo dominante, todos salen básicamente con el fenotipo dominante, ¿de acuerdo? Y presentan el genotipo híbrido. Pero en este caso, si se dan cuenta, es híbrido para los dos caracteres. Por lo tanto, estamos hablando de un dihíbrido. En este caso estamos hablando de un dihíbrido. ¿De acuerdo? Dihíbrido. Entonces, si te das cuenta ahí, estamos hablando de estamos cruzando un homocigote dominante para los dos caracteres contra un homocigote recesivo para los dos caracteres, y lo que obtenemos es básicamente un dihíbrido que presenta el fenotipo dominante. Un dihíbrido que está presentando el fenotipo dominante. ¿De acuerdo? Ahora, Mendel cruza a este dihíbrido entre sí y obtiene lo que ya habíamos conversado la semana pasada. Del dihíbrido ha obtenido 4 gametos diferentes que los tienen ahí. Y al cruzar estos 4 gametos, los cruza en el famoso cuadro o tabla de Punnett, los cruza, ¿de acuerdo? Y lo que encuentra
al hacer el conteo, es básicamente un fenotipo distribuido en una relación de 9-3-3-1. 9-3-3-1. A ver, quisiera que me digan ustedes, el fenotipo de la segunda ley de Mendel, que se denomina 9-3-3-1. Quiero que me lo digas, por favor. 9, ¿cómo son? Lisa y amarilla. Falso. Yo no te pedí que lo aprendas así. 9, ¿cómo son? Dominante, dominante. Muy bien. 9, dominante, dominante. 3, Dominante recesivo. Dominante recesivo. muy bien. 3, Recesivo dominante. Recesivo, dominante. excelente. Y 1, Recesivo. totalmente recesivo para los dos caracteres. Exacto. Eso es lo que quiero que ustedes me recuerden, ¿de acuerdo? Para la segunda ley de Mendel, en la segunda generación, en F1, las relaciones se tienen que recordar de esa manera. Es la única forma de poder recordarlo, muchachos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así lo puedes aplicar a cualquier tipo de problema. Si tú lo aprendes como amarilla lisa, amarilla rugosa y todo lo demás, entonces se te va a confundir porque cuando quieras aplicar a cualquier otro tipo de problema no lo vas a poder hacer. Entonces, la relación fenotípica de la segunda ley de Mendel es 9-3-3-1. ¿Qué significa eso? 9 individuos dominantes para los dos caracteres, 3 dominante recesivo, 3 recesivo dominante y 1 totalmente recesivo. Si aplicas eso a cualquier problema de la segunda ley de Mendel, vas a obtener el resultado sin necesidad de hacer cuadro ni nada por el estilo, porque si no, si lo aprendes amarilla liso o liso verde o rugosa amarilla, como que cuando quieras aplicarlo en el otro lado te vas a confundir. Pero ya te lo dije, ya lo aprendieron, ya me lo dijeron, excelente. Entonces por ahí estamos muy bien. Pero de esta segunda ley de Mendel también hay una relación genotípica. Es la que están viendo ustedes ahí. Esa relación genotípica es 4-1-2. 4-1-2. Y si lo ponemos en orden sería 4-2-1. 4-2-1. ¿Pero qué significa eso? Voy a explicártelo y acá hay un cuadro que me va a ayudar a explicarla la situación. Aquí está. Este es un cuadro que se obtiene de un cruce dihíbrido. Vamos a analizar este cuadro, pero en concepto de genotipo, no fenotipo, genotipo. Y para hablar de genotipo, estamos hablando de homocigote híbrido, o sea, homocigote, homocigote, o homocigote híbrido, o híbrido, homocigote, o híbrido, híbrido, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, quiero que vean la primera diagonal que va de abajo hacia arriba, o sea, el recuadro 13, 10, 7 y 4. Si ustedes ven ese recuadro, ¿cómo son los individuos? Iguales. Ya, ¿y cómo son? Pero ¿cómo son? Dihíbridos, muy bien. Dihíbridos. Quiero que, a ver si lo pueden hacer, porque sí se puede, no está difícil. Busquen si hay más dihíbridos en el cuadro. A ver, dime si hay más dihíbridos en el cuadro. Dihíbridos. Sí. ¿Sí? Dime cuál es el otro recuadro que tiene dihíbridos. 5 y 2. 5 y 2, mentira, no son dihíbridos. Lo que estás viendo ahí es un homocigote dominante híbrido. Eso no es dihíbrido. Dihíbrido es el 13, el 10, el 7 y el 4, porque los dos caracteres son híbrido-híbrido, son dihíbridos, pero no hay otros dihíbridos. Si los ven, no hay otros dihíbridos. Entonces, ¿cuántos dihíbridos obtenemos de este cruce? 4. 4 de cuántos? 16. De 16. Ahí tienen la relación. 4 de 16. ¿Estamos? Muy bien. Ahora quiero que vean la otra diagonal que va de arriba hacia abajo. O sea, el número 1, 6, 11 y 16. Díganme, ¿qué ven de particular ahí? No son iguales, lo acepto, no son iguales, pero tienen algo en común.
Solo ¿Qué son es lo que Son les homocigotas. llama? dominantes para un carácter. ¿Perdón? Que son dominantes para un carácter. No siempre. El último, el 16, no son dominantes. Pero hay algo en común. ¿Homocigotas? Todos, exacto, todos son ¿qué? ¿Homocigotas? Claro, todos son homocigotes. No hay ni un híbrido, ni una característica híbrida, ninguna. Las dos características son homocigotas. Pueden ser homocigotas dominantes, dominante recesiva, recesiva dominante o recesiva recesiva, pero no hay ni un híbrido. O sea, estos son los que nosotros llamamos los doblemente homocigotes. Doblemente homocigotes. Ahora, son 4, porque cada uno es diferente. Entonces, ¿cuál es la relación de cada uno? ¿Cuál es la relación de cada uno? 1 de 16. 16. 1 de 16, exacto. Y por eso tú estás viendo en el cuadro 1 de 16 y te están colocando a los 4, porque es 1 de 16. Entonces, si cuando te pregunten con la segunda ley de Mendel y te digan cuál es la relación genotípica del doblemente homocigote, al toque marcas 1 de 16. Y ahora, eliminando las diagonales, se van a dar cuenta que lo que ha quedado se duplica. Por ejemplo, mira el 2 y el 5. ¿Son iguales? Sí. Sí, El 3 y el 9. ¿Son iguales? Sí. También. sí, Ya. El 8 y el 14. ¿Son iguales? Sí. sí. El 12 y el 15. ¿Son iguales? Sí. Sí. Ya. Ahora quiero que me digan, ¿qué tienen en común 2, 5, 3, 9, 8, 14 y 12, 15? ¿Qué es lo que ven en común ahí? ¿Quién ¿Híbrido? o híbrido? Ah, muy bien. ¿Pero qué estás viendo ahí? ¿Qué es la combinación de quién con quién? ¿Un homocigote con un híbrido? Exacto. ¿Te diste cuenta del proceso? Estamos viendo que tienes al homocigote y al híbrido. Puede ser homocigote dominante híbrido, e híbrido homocigote dominante, y como ves abajo, en el 8 y el 14, en el 12 y el 16, híbrido homocigote recesivo y homocigote recesivo híbrido. Pero es la combinación de un homocigote con un híbrido. Entonces, si te fijas, en nuestro cuadro ya lo hemos separado. Los doblemente híbridos van 4 de 16. Los doblemente homocigotos van 1 de 16. Pero los que combinan homocigote híbrido o híbrido homocigote, ¿cuál es la relación? 216. 2 a 16. Claro, porque son 2 de 16. 2 de 16. Entonces ya tienes el cuadro hecho. Y ahora creo que ya lo entendiste de una manera más clara. Esa es la relación genotípica de la segunda ley de Mendel. Y eso es lo que ahora San Marcos también está pidiendo. Entonces recuérdenlo, por favor. La relación genotípica es 4-2-1. Si quieren hacerlo de una manera ordenada. 4-2-1. 4 doblemente híbridos. 2 híbridos homocigotes. Y 1 doblemente homocigotes. Y ya tienes la respuesta y ya tienes el resultado. Y esto es el análisis de la segunda ley de Mendel. Bien, hablamos de retrocruce, muchachos. No sé si lo hicimos, pero se los explico nuevamente. Cuando tú tienes un individuo con fenotipo dominante, un individuo con fenotipo dominante, tú no sabes si ese individuo es homocigote o es híbrido. No lo sabes. ¿Y por qué? Escúchame. Tengo que regresar un ratito para que te fijes en esto y lo recuerdes. Aquí está esto, acá está. El producto de la primera ley de Mendel, si tú observas el recuadro que está abajo, el cuadro de Punnett que está abajo, tienes 3 semillas amarillas frente a una verde, ¿cierto? Confírmenme. Sí. 3 semillas amarillas frente a una verde, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Pero las Sí, profesor. semillas amarillas tienen el mismo genotipo. No. No, No. no. Hay una que es Homocigote dominante. Dominante. homocigote dominante y 2 que son Híbridos. Híbridos. híbridas. Muy bien. Entonces, si yo te doy a ti una semilla amarilla, ¿cómo sabes tú si esa semilla es homocigota o híbrida? ¿Cómo lo podrías averiguar?
Se lo preguntas, le haces una encuesta, le tomas una radiografía, o cómo haces para averiguar si esa semilla es homocigota o híbrida. ¿Qué tendrías que hacer? Se cruza con Para una- eso se Cruza, utiliza cruza. el cruce de prueba. Exacto. Para eso se utiliza esto, el llamado retrocruce o cruce de prueba. ¿Qué hacemos en el cruce de prueba? Lo mezclamos, o sea, lo cruzamos con el recesivo respectivo. En este caso, voy a cruzar la semilla amarilla con la semilla verde, porque la verde es la recesiva. Voy a cruzar, ¿de acuerdo? Voy a cruzar una semilla amarilla con una semilla verde. Semilla amarilla con semilla verde. ¿De acuerdo? Ahora, y después voy a analizar el resultado. Voy a analizar el resultado. Si del cruce de la semilla amarilla con la semilla verde obtengo la mitad de semillas amarillas y la mitad de semillas verdes, ya, entonces este individuo es un híbrido. Pero si del cruce de la semilla amarilla con la semilla verde obtengo el 100% de semillas amarillas, entonces voy a decir, ya, este individuo es homocigote dominante. ¿Y cómo lo veo esto? A través de este cuadrito que ya acá te lo explica mejor. Si yo cruzo a un híbrido con un recesivo, el resultado me va a dar 50% dominante y 50% recesivo. Si yo cruzo el dominante contra el recesivo, el 100% de individuos van a presentar el fenotipo dominante. Entonces, esta es la forma como yo puedo averiguar si la semilla que tengo al frente o el individuo que tengo al frente es homocigote o híbrido. Lo que tengo que hacer básicamente es cruzarlo con el recesivo y analizar el resultado. Ese es el famoso cruce de prueba y no quiero que lo olviden, por favor. ¿De acuerdo? Ese es el famoso cruce de prueba. Muy bien, muchachos. Ahora necesito que me ayuden con esto. Un problema. A ver, ayúdenme con este problema. Dice, en los cuyes el pelo negro es una característica dominante y el blanco una característica recesiva. Si cruzo dos cuyes, un homocigote recesivo y otro heterocigote, un homocigote recesivo y el otro heterocigote, ¿qué porcentaje de la F1 se espera que sean de color blanco? Bien, lo primero que tienes que hacer, por eso lo he colocado para que tú te des cuenta, lo primero que tienes que hacer es simbolizar. Si te está diciendo que un cuy es homocigote recesivo y te están diciendo que el color blanco es recesivo y le colocan la letra N minúscula, entonces uno tiene que ser NN minúscula porque es homocigote recesivo. Y el otro te dicen que es un heterocigote y tú ya sabes que un heterocigote tiene el alelo dominante unido al alelo recesivo. Entonces ahí lo tienes, N mayúscula, N minúscula. Tú sabes que cuando se produce el cruce, los alelos se separan en gametos diferentes. Entonces, del homocigote recesivo vas a obtener los dos Ns minúsculas. Ahí están colocados en el cuadro. Y del híbrido vas a obtener uno con el N mayúscula y el otro con el N minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo necesito que hagas el cruce. Ya te lo hice yo, pero ahora tú también lo puedes entender. Tienes el cruce. Ahora, analiza individuos se espera que sean de color blanco. A ver quién me da la respuesta. 50%. Exacto, 50%. Estás viendo el cuadro, estás viendo cómo se obtuvo y ahora ya sabes cómo se tiene que manejar un problema de genética. ¿Estamos? Profe, ¿Ahí? ¿De acuerdo? Habla. los heterocigotes siempre son los dominantes, ¿no? Expresan el carácter dominante. Porque tienen el alelo dominante que opaca al alelo recesivo. El heterocigote siempre expresa el carácter dominante porque opaca al recesivo. Eso ya se sabe y lo hemos conversado también. Eso siempre. ¿Estamos? Gracias, profesor. Ahora miren este segundo problema. Dice, se sabe que el albinismo es una enfermedad hereditaria producida por un gen recesivo en condición homocigota. Mira, ahí te están colocando CC. Además se sabe que los individuos heterocigotes y homocigotes dominantes
no desarrollan la enfermedad. Según estos datos, averigüe usted la probabilidad de que nazca un hijo albino de un matrimonio entre un hombre y una mujer heterocigota. Un hijo albino de un matrimonio entre un hombre y una mujer heterocigota. Entonces, lo primero que tienes que hacer así de arranque es colocar los símbolos. Te están diciendo que es un hombre y una mujer heterocigota. Entonces, ahí tienes la simbología. Hombre heterocigoto, mujer heterocigota. Tú sabes que cuando se forman los gametos, se separan, entonces va a ir en un recuadro C mayúscula y en el otro recuadro C minúscula. C mayúscula y C minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora cruza, pues. Cruza. Esto es básicamente como si estuvieras trabajando la primera ley de Mendel. ¿Por qué es la primera ley de Mendel? Estás cruzando un híbrido contra un híbrido. Y te están preguntando cuál es la probabilidad de que tengas un hijo albino, de que se presente un hijo albino. Recuerda que el albino es homocigote recesivo. Entonces, de este cuadro, ¿cuántos pueden salir albinos? 25%. 1 de 4. Exacto. De 1 de 4, claro, salen 1 de 4. Pero la pregunta te lo dan en probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que de este cruce tú obtengas un hijo albino? 25%. Es la probabilidad, 25%. Ahí lo tienen. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Vamos acá. Sí, se sabe. Siguiente. Se sabe que en la mosca de la fruta, el cuerpo oscuro es un rasgo dominante y el amarillo un rasgo recesivo. Si se cruzan dos moscas y se observa que todas las crías son de cuerpo oscuro, ¿cuál podría ser el genotipo de los padres? Bien, lo que yo he hecho acá es, lo primero que hice es hacer el cuadro. Y en el cuadro, en cada cruce, porque en cada cruce es lo que tenemos que analizar, en cada cruce he colocado N mayúscula, porque me están diciendo que todas las crías son de cuerpo oscuro. Todas las crías son de cuerpo oscuro. Entonces, mínimo, cada cría debe tener un N dominante, si no, no va a tener el cuerpo oscuro. Ahora, una vez que tengo eso, tengo que ver qué posibles cruces me dan este tipo de resultado. En el problema o en la pregunta original te daban las alternativas, te ponían las alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, yo te he puesto ahí las alternativas para que te des cuenta. Por ejemplo, el A, si yo cruzo dos homocigotes dominantes, lógicamente todos van a tener un N, y entonces cumple. Entonces, la primera sí se puede dar. Si yo cruzo un homocigote dominante contra un híbrido, si tú haces el cruce, todos van a tener un N dominante, por lo tanto, también es la posibilidad. Y si yo cruzo un homocigote contra un homocigote dominante contra un homocigote recesivo, también voy a obtener el mismo resultado. Entonces, lo interesante aquí es que para que hagas este tipo de problemas, te están pidiendo que el genotipo cuerpo oscuro esté presente en toda la descendencia. Entonces, lo que debes entender es que todos ellos deben heredar por lo menos un N mayúscula. Mínimo, tienen que heredar un N mayúscula. Y de ahí puedes buscar las probabilidades. A ver, Sánchez, ¿por qué está tu pregunta? ¿En qué te mareaste? Pregunta nomás, para eso estamos. Es que, o sea, si todos son posibilidades, no entiendo bien cómo se resuelve el problema. No, es que como te digo, acá solamente te he colocado las posibilidades. En un examen común y corriente te van a colocar el problema y te van a colocar alternativas. Te van a colocar la alternativa A, B, C, D. Entonces, lo que yo te estoy dando a entender es que a ti te están dando una condición, que todas las crías deben tener cuerpo oscuro. Entonces, en tu cuadro, todas las crías deben tener mínimo un N dominante, como lo he puesto ahí. Entonces, cuando ya tú tienes eso allí, tú puedes ir a cada alternativa de la pregunta y ver cuál de ellas te cumple eso, que todas le den un N dominante a cada cría. ¿Entendiste ahora? ¿Entiendes? O sea, tú lo que debes meterte en la cabeza de acuerdo a la condición del problema es, todas las crías deben tener un N dominante, ya todas. Entonces yo coloco así mi cuadro.
Ya tengo el cuadro, entonces ahora me dan las alternativas. Entonces veo cuál de las alternativas cumple que todas presenten un n dominante. Entonces, la que me cumple, esa es la respuesta. Yo te he puesto ahí 4 alternativas que para mí son las que pueden cumplir el proceso. Pero de repente en las preguntas que te dan, te van a dar otras. Entonces tú pruebas, pues. Allá, esta le da n a todas, allá, esta debe ser la respuesta. No hay otra posibilidad. A eso es lo que quería explicarte con esta solución. Creo que sí. Sí, profesor, ahora queda más Ya. claro. Ya, no hay problema. Sigamos, muchachos. Aquí está. Aquí tenemos otra. En el ganado ovino, el cuerno helicoidal es un rasgo dominante y el recto es un rasgo recesivo. Entonces, el cuerno dominante helicoidal tiene H mayúscula y el recesivo H minúscula. Según estos datos, averigüe usted la proporción fenotípica para cuernos helicoidales del cruce entre una hembra de cuernos rectos y un macho híbrido. Yo sé que para algunos, cuando te viene este tipo de problemas, el problema es simbolizarlo, porque se les hace un mundo. Entonces, entiéndelo. Acá te están diciendo una hembra de cuernos rectos. Si lees la pregunta, dice, el cuerno recto es recesivo. Cuerno recto es recesivo. Y estás cruzando una hembra de cuernos rectos. Ya, la única opción para que la hembra tenga cuernos rectos tiene que ser homocigota recesiva. Y entonces ahí hemos puesto a la hembra H minúscula, cuernos rectos. Y ahora, y un macho híbrido, entonces el macho híbrido es el que tiene el alelo dominante y el alelo recesivo. Ahí lo tienes. Macho híbrido, H mayúscula, H minúscula. Y a este macho sabemos que tiene el cuerno helicoidal porque es el macho híbrido y tiene el alelo dominante. Entonces, ahora ya tenemos los símbolos. Ahora es más fácil meterlo al cuadro. Hemos colocado los alelos de la hembra hacia la izquierda y los alelos del macho hacia arriba. Cruza. Ahora sí, cruza. Eso solamente es, pues, operación, nada más, cruzar. Ahora te dicen, analiza. ¿Cuál será la proporción fenotípica para cuernos helicoidales? En otras palabras, la proporción, ¿de acuerdo?, de individuos con cuernos helicoidales. ¿Qué dirás? 50%. 50%. 50%. O un medio, porque te están pidiendo proporción, o sea, 2 de 4, si quieres decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? O 50% también se puede decir, dependiendo de cómo te coloquen, pero ya sabes que es la mitad de la descendencia con cuernos helicoidales. La mitad de la descendencia con cuernos helicoidales. Bien, vamos con este problema. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál será la proporción genotípica esperada en la descendencia resultante del cruzamiento de 2 conejos negros híbridos? Mira, te está dando el dato, te dice que son 2 conejos negros híbridos. O sea, son híbridos, A mayúscula, A minúscula contra A mayúscula y A minúscula. Esa ley ya la conoces, es la primera ley de Mendel. Estás cruzando 2 híbridos entre sí. ¿Cuál es la proporción genotípica de la primera ley de Mendel? 1, 1, 2, 2, 1. 1. 1, 2, 1. Ya tienes el marco. ¿Quieres comprobarlo? Ahí está el cuadro. 1, 2, 1. Proporción genotípica. Creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Ya tenemos el dato. Vamos abajo. María se encuentra en un laboratorio de genética y quiere averiguar la posibilidad de conseguir ratones de pelo gris del cruce de 2 ratones negros heterocigotos. Acá hay que usar lógica nada más. Ustedes tienen que pensarlo. Porque a veces, por ejemplo, tú dices, pero el que no sabe o el que no maneja la genética dice, pero pucha, ¿qué hago acá? Te dicen, conseguir ratones grises al cruzar 2 ratones negros heterocigotos. Y el que no sabe genética, pues dirá, pues ¿de dónde salen los ratones negros? Y si son negros, ¿cómo van a salir grises? ¿Cómo se produce este cambio? Pero el que sabe genética, sabe que los negros heterocigotes son híbridos. Y dentro de los híbridos está el alelo para el color negro y el alelo para el color gris. Y deduce que el color gris es el recesivo.
Entonces ya va entendiendo la situación. Te está cruzando dos ratones negros heterocigotos, ahí está. Y si tú analizas el concepto, entonces te está preguntando de este cruce, ¿cuántos salen recesivos? Esta es también la primera ley de Mendel, donde cruzas dos heterocigotos. ¿Y cuántos son recesivos, muchachos? ¿No? ¿Uno de cuántos? Uno de 4. Uno de 4. Uno de 4. Eso ya lo sabemos porque lo sabemos por la ley de Mendel. Y ahí está la respuesta. 1 de 4. Como te digo, el que sabe la genética, o por lo menos entiende lo que estamos hablando, sabe que te dan dos caracteres, te dice son dos negros heterocigotos. El heterocigoto siempre expresa el carácter dominante. Ah, ya, pues el heterocigoto es el negro. Y el gris debe ser el recesivo, que es el carácter que se expresa solamente en recesividad. Y entonces ahí ya tienes la posibilidad de responder. Porque el que no entiende esto, cuando va a un examen, pues se queda en la luna. Dice, ¿y de dónde saca el color gris? Si me estás diciendo que son negros, ¿de dónde viene el color gris? Y pasa, hay algunas personas que no entienden esto de la genética y se quedan en el aire total, no entienden nada de lo que está pasando. Muy bien, con esto. En los zorros, el color rojo está dado por un gen dominante y el negro plateado por un gen recesivo. Si se cruzan dos individuos de raza pura, una hembra roja con un macho negro plateado, determine la relación genotípica en la F2. Para el que no sabe genética, le interesa un comino si es una roja recesiva o dominante o el negro plateado es recesivo, porque no entiende ni jota de lo que le están diciendo. Pero como tú ya tienes algo de genética en tu cerebro, te está diciendo que el zorro de color rojo es un alelo dominante. Por lo tanto, te dice individuo de raza pura, o sea, debe ser un homocigote. Y te dice, voy a cruzar una hembra roja. Ya, pues es una hembra roja. Homocigota dominante, ahí tienes el símbolo, A mayúscula, A mayúscula. Esa es la F1, frente a un individuo de raza pura, macho negro plateado. El macho negro plateado es recesivo, entonces debo tener un homocigote recesivo. Y ahí tengo en F1 el homocigote dominante contra el homocigote recesivo. Por lo que nosotros sabemos de Mendel, en este principio, que es el principio de uniformidad, todos salen iguales y todos salen híbridos. Entonces, obtengo los híbridos y ahora cruzo los híbridos. En la F2 voy a cruzar los híbridos. Y este es el mismo proceso de la genética de la primera ley de Mendel. El mismo proceso. Y te están pidiendo cuál es la relación genotípica de la F2. Ya pues, el genotipo de la F2 de la primera ley de Mendel, ¿cuál es su relación? Díganme cuál es. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, lógico, ahí tienes la respuesta. ¿Quieres comprobarlo? Ahí tienes el cuadro que acabas de hacer. 1, 2, 1. Ahí tienes tu relación genotípica. Creo que sí lo pueden entender ahora. ¿No hay problema? Bien. La segunda, el segundo problema que tenemos acá dice, si se cruzan plantas de semilla amarilla lisa, pero mira lo que te están dando, te dice que es un dihíbrido. O sea, doblemente híbrido para cada carácter, ¿de acuerdo? Dihíbrido. Y con una planta de semilla verde lisa. Semilla verde lisa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes. Pero la semilla verde lisa es homocigota, recesiva para el color y y dominante para la textura. Entonces, de acá deducimos lo siguiente, escucha. De acá deducimos que la semilla amarilla o el color amarillo es dominante frente al verde y que la semilla lisa debe ser dominante frente a la característica de rugosa. La semilla amarilla es dominante contra la verde y la semilla lisa es dominante frente a la rugosa. Te dice que cruces a estos individuos y obtengas la probabilidad de obtener, o sea, la probabilidad o la posibilidad de obtener semillas verde lisas. Muy bien. Del primer caso, de la semilla amarilla lisa, que es dihíbrida, se van a obtener 4 gametos diferentes. Eso ya te enseñé cómo se hace, cómo obtienes los 4 gametos, ¿de acuerdo? Entonces, si te fijas, tienes A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula,
y A minúscula, B minúscula. Entonces, ahí tienes a la semilla amarilla con sus 4 gametos. Y de la semilla verde lisa, si te habrás dado cuenta, es homocigota recesiva para el color y homocigota dominante para la textura. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, sus gametos todos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Todos van a ser iguales. ¿Y qué características van a...? Y por lo tanto va a producir un solo tipo de gameto, como lo estás viendo ahí. Un solo tipo de gameto, nada más. Un solo tipo de gameto. Entonces, muchachos, ya se están dando cuenta, el cruce va a ser directo. Por un lado, un solo gameto, y por el otro lado, 4 gametos. Si ustedes lo recombinan, ahí tienen el resultado. Ahora analízame y dime, ¿cuántas de estas semillas van a ser verde lisas? ¿Cuántas van a ser verde lisas? A ver, ¿quién me ayuda? 2. Fuerte. 2. 2, exacto. 2. ¿Y cómo sabes que van a ser verde lisas? O sea, ¿cómo identificas al verde y al liso? ¿Qué debe tener? No, Sánchez, no es 1, son 2. Mira bien. Verdes lisas. ¿Cómo sabemos que van a ser verdes y lisas? ¿Recesivos? Claro, para verde tiene que tener recesivo, o sea, tiene que tener el alelo A recesivo. Para que sea verde, tiene que tener el alelo A recesivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para que sea liso, ¿qué debe tener? A dominante. El A dominante, no, el B dominante. ¿Cierto? El B dominante. Mínimo debe tener un alelo B dominante. Entonces, si tú analizas en el cuadro, lo primero que tiene que haber es el A recesivo. Entonces, ¿cuántos A recesivos hay? ¿Cuántos individuos tienen la letra A en homocigote recesiva? 2, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuántos tienen mínimo por lo menos un alelo B asociado ahí? Asociado al A recesivo. ¿Cuántos? A ver quién me ayuda. ¿Lo están viendo? Su amiga nos dio la respuesta. Son 2. 2 son los que tienen esa combinación. 2 son los que tienen esa combinación. ¿De acuerdo? Tienen la combinación de tener el homocigote recesivo asociado al alelo dominante. Entonces, ahí tenemos la respuesta. 50% o un medio, si lo quieres decir de alguna manera, también es un medio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora, dice, al cruzar 2 plantas de alberjas de flores púrpuras y semilla amarilla, mira, flores púrpuras y semilla amarilla, se observa que la proporción de descendientes con semillas verdes y flores blancas es 1 de 16. Por eso se deduce que la proporción de descendientes con semilla amarilla y flores blancas será, a ver, escúchame, te está diciendo que está cruzando flores púrpuras y semilla amarilla, o sea, flor púrpura y semilla amarilla, y obtiene en la descendencia un individuo de flores, de semillas verdes y flores blancas. ¿Eso qué me está diciendo? El color púrpura es dominante, flor blanca recesiva. La semilla amarilla dominante, la semilla verde recesiva. Estás trabajando con 2 caracteres, entonces es un dihíbrido. 2 caracteres es un dihíbrido. Y te está diciendo que de este cruce de dihíbridos estás obteniendo un solo individuo recesivo. Ya pues, ataca. En este caso, si estamos hablando de dihíbridos, dime cuál es la relación fenotípica. En dihíbridos, ¿cuál es la relación fenotípica, muchachos? Rápido. 4:16. No, fenotípica. La relación fenotípica. 9-3-3-1. Exacto, 9-3-3-1. Gracias, hijo. 9-3-3-1. 9 dominantes para los 2 caracteres. 3 dominante recesivo. 3 recesivo dominante. Y 1 totalmente recesivo. O sea, estamos cumpliendo, según lo que nos dice acá, 1 es totalmente recesivo. Se está cumpliendo la segunda ley de Mendel y ahí está su relación. Pero la pregunta dice, obtener semillas amarillas y flores blancas. Ya, semilla amarilla, ¿qué es? ¿Dominante o recesivo? Dominante.
dominante frente a la flor blanca, que es, Recesivo. ya, entonces te está diciendo cuántos que van a tener carácter dominante recesivo, dominante para el primero y recesivo para el segundo, obtengo en este cruce. Ya lo tienes, lo hemos dicho ahorita. Dominante, homocigote dominante 9, dominante recesivo 3, recesivo dominante 3 y recesivo recesivo 1, punto. Si aplicas lo que te acabo de decir, tu respuesta sale al toque. ¿Cuánto sale? 316. Exacto, ya tienes la respuesta, sin necesidad de hacer el cuadro ni nada por el estilo. Yo te he colocado el cuadro para que te acuerdes que es la segunda ley de Mendel, pero ahí tienes la respuesta. Y ahora entiendes por qué te dije que tienes que aprenderlo de la forma en que lo aprendiste. Dominante, dominante, dominante recesivo, recesivo dominante y recesivo recesivo. Y así a cualquier problema lo puedes aplicar de manera directa. Terminamos con problemas de este tipo. Aquí va, uno más. El INIA ha demostrado la existencia de 3 razas de cuyes en el Perú. La andina, la inti y la Perú. Se cruza un macho de raza pura, se cruza un macho de raza Perú, que la llaman también precoz, con una hembra de raza andina que la llaman prolífica. Suponiendo que la raza Perú es dominante y ambos progenitores son puros, ¿qué característica presentará la F2? Entonces, estás cruzando a la raza Perú, que es dominante, contra la raza andina o prolífica, que es recesiva. En tu F1 te salen todos híbridos. Y luego, cuando los cruzas, estás obteniendo la primera ley de Mendel. Mira, la primera ley de Mendel, y estás obteniendo ese resultado. Ahora, te piden que en base a las alternativas busques la respuesta. En base a las alternativas busques la respuesta. Por ejemplo, en la F2, ¿todos salen precoces? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Solamente No. cuántos? ¿Cuántos salen precoces? 1. 1. No, mira bien, ¿cuántos salen precoces? A 3. 3. A 3. 3, o sea, el 75. 75%. Y uno sale Prolífico. prolífica o raza andina. Entonces, en nuestro cuadro obtenemos que 3 o el 75% nacen raza Perú o precoz y solamente uno nace raza andina o prolífica. Entonces, si ya tengo eso como resultado, voy a buscarlo. 50% prolíficos, mentira. 100% prolíficos, mentira. Pero 75% precoces, sí es verdad. Entonces, ahí tienes tu respuesta, analizando el cuadro. Mira, como te digo, a veces solamente es juego de palabras y hay que tener mucho cuidado cuando hagas tu problema, pero después lo haces fácil. Ahora, la última pregunta dice, un organismo macho de fenotipo dominante, pero de genotipo desconocido, se cruza con una hembra que tiene genotipo recesivo. Como resultado del cruce, se observa que la mitad de los descendientes tiene el aspecto del padre y la mitad el aspecto de la madre. Estos resultados permiten deducir el genotipo del padre. El procedimiento realizado se denomina, ¿cómo se llama? Cuando yo cruzo a un individuo con otro, ¿de acuerdo? Para saber cuál es su genotipo. ¿Cómo llamo a ese tipo de proceso? Cruce de prueba. Cruce de prueba o retrocruce, que es lo que les acabo de explicar al final. El retrocruce nos permite saber cuál es el genotipo de un individuo con fenotipo dominante. ¿Estamos entonces, muchachos? Ya tenemos el dato, ahí tienen algunos problemas, por lo menos ya saben cómo plantear el problema, que es lo que yo necesito, cómo colocar, primero simbolizas y luego lo llevas al cuadro, ya cuando vas al cuadro haces el cruce, con cuidado, no te vayas a confundir, y después analizas el cuadro, es ahí donde empiezas a contar y a ver la cantidad de individuos, y para eso lógicamente ya tienes que saber qué es un homocigote dominante, un híbrido, un homocigote recesivo, y según tu simbología, saber cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Punto, muchachos. Ahora sí entramos a lo que nos corresponde hoy día, lo que nosotros llamamos la herencia post-Mendel y después, como les digo, la citogenética. Herencia post-Mendel, muchachos. ¿Por qué lo llaman herencia post-Mendel? La llaman así porque aparece después de la genética mendeliana
y trata de explicar algunos procesos que Mendel no puede explicar, o sea, no los puede realizar. No, en primer lugar, no los descubrió, porque de repente si Mendel hubiera encontrado algo de esto, lo hubiera estudiado, pero no lo descubrió, no sabía que existía. Entonces, por eso es que básicamente empieza a ser estudiado como una herencia post-Mendel, una herencia después de Mendel. Para continuar, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuántos cromosomas que tienes en tu célula? O sea, ¿cuántos cromosomas tienes en tu célula? A ver, dime, ¿cuántos cromosomas tienes en tu célula? Muchachos, no se queden mudos. Ustedes sí tienen que responderme. ¿Cuántos cromosomas tienes en tu célula? 23 pares. ¿Perdón? Díganlo sin miedo, por favor. ¿Cuántos cromosomas tienen en sus células? ¿Por qué lo piensan tanto, muchachos? Eso es 46. fácil. 46, lógico. ¿Por qué lo piensan? ¿Por qué se hacen tanto problema con eso que ya lo conocen? Porque lo hemos hecho bastantes veces. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Ahora, de esos 46 cromosomas, los dividimos en dos grandes grupos, o en los cromosomas somáticos y los cromosomas sexuales. ¿Por qué los llamamos cromosomas sexuales? Acá No te escuché nada. tiene ¿Por qué los llamamos cromosomas sexuales? la mitad de cromosomas. No. ¿Por qué los llamamos cromosomas sexuales? Esa no es la razón. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué los llamamos cromosomas No sexuales? sé qué terminamos. Claro, son los que van a determinar la diferencia sexual o son los que van a determinar la característica sexual. Hacen que aparezca macho hembra o hombre o mujer. ¿Cuántos cromosomas sexuales tienes tú? 2. 2, muy bien. Y los demás, tú me dijiste que son 46. Por lo tanto, de los 46, 2 son cromosomas sexuales. ¿Y los demás qué son? Somáticos. Somáticos. ¿Y por qué los llamas somáticos? Forman parte del resto del cuerpo. Ah, muy bien, porque son los que van a determinar las diferentes características de nuestro cuerpo. Van a determinar tu color de ojo, tu color de cabello, tu estatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Mendel no conocía esto. No sabía que habían cromosomas sexuales y cromosomas somáticos. Pero después de Mendel se descubrió que los cromosomas somáticos llevan características que pueden pasar de generación en generación. Pero estas características pueden causar enfermedades. Y justamente aquí está, la herencia autosómica dominante. ¿Por qué la llamo herencia autosómica dominante? Porque está en los cromosomas somáticos, ¿de acuerdo? Y se expresa como un alelo dominante. Como está en los cromosomas somáticos, se puede expresar tanto en hombres como en mujeres en la misma proporción. En la misma proporción. ¿De acuerdo? No porque esté, o sea, no más en hombres o en mujeres, no. Se va a dar en la misma proporción, porque es una característica somática. Una característica somática. ¿Y cuáles son las alteraciones heredadas como herencia autosómica dominante? La tienes acá. Acondroplasia, la enfermedad de Huntington y el síndrome de Marfan. La acondroplasia es el enanismo. ¿Y por qué lo llamamos así? Acondroplasia. Te explico. El término A es sin. Condro, cartílago. Plasia, tejido. Sin, tejido cartilaginoso. Pero tú me dirás, profe, ¿cómo no va a tener tejido cartilaginoso si vemos que tiene articulaciones y todos sus huesos están articulados? Exacto. El cartílago articular no. El que falta es el cartílago de crecimiento. Nosotros crecemos porque los huesos largos de nuestro cuerpo tienen cartílago de crecimiento. Los huesos largos tienen cartílago de crecimiento. Tus brazos, tus piernas, si ves tus brazos y ves tus piernas, ¿de acuerdo? Si ves tus brazos y ves tus piernas, en tu brazo y en tu antebrazo hay huesos largos, y en tu muslo y en tu pierna hay huesos largos. Los dedos, los huesos que forman parte de tus dedos también son huesos largos. Entonces, estos huesos largos tienen un cartílago llamado cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento es estimulado por las hormonas para que tú crezcas. El hombre puede crecer hasta los 21, 22 años y la mujer crece
Después de su primer ciclo menstrual llega a crecer unos 3 o 4 años más, después ya no crece más. Y esto es por acciones hormonales. Entonces, nosotros crecemos porque tenemos el cartílago de crecimiento, lo tenemos, pero en el caso de los acondroplásticos no lo tienen. Por lo tanto, no crecen y son los enanitos que nosotros vemos. Son los enanitos que nosotros vemos. Y aparte de eso, tiene pues las piernas arqueadas, ¿de acuerdo? Las piernas y los brazos arqueados. Y la cabeza va a tener una cierta deformidad. Una frente prominente, ¿de acuerdo? La mandíbula proyectada hacia adelante. Y atrás, si se dan cuenta, el occipital, en vez de ser de forma esférica, tiene una forma media cuadrada o media plana, ¿de acuerdo? Ese es el síndrome de acondroplasia por falta de cartílago de crecimiento. Es una herencia autosómica dominante. O sea, los enanitos son dominantes frente a los altos. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que ataca el sistema nervioso. Lo que hace es producir básicamente trastornos en la conducta y locura. Para decirlo de otra manera, es la locura. Y muchas veces estas personas se matan o se suicidan porque no soportan la depresión tan grande que se produce. ¿De acuerdo? Entonces, y son dependientes de medicinas. Básicamente, para poder mantenerse controladas, tienen que tomar medicinas que controlen el proceso. Ese es el síndrome, la enfermedad de Huntington. Y el síndrome de Marfan, sí, produce una alteración a nivel de tejido conectivo. Alteración a nivel de tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido blando, flexible, que protege y envuelve a las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, imagínate que ese tejido conectivo que está protegiendo tu corazón, que protege a tu hígado, que te protege el riñón y que está envolviendo tus intestinos y que forma los ligamentos y los tendones, se endurezca. Empieza a ponerse cada vez más duro, más duro y más duro. Al ponerse cada vez más duro y rígido, ¿de acuerdo? Más duro y rígido, duele, lógicamente. Imagínate, tú tienes una membrana que protege el corazón, se le llama pericondrio. Este pericondrio es una membrana flexible formada por tejido conectivo que cuando tu corazón late aceleradamente, entonces empieza a estirarse ya, o sea, se comprime y se expande, se comprime y se expande. El latido del corazón normal. Esto permite que tu corazón lata de una manera normal, común y corriente. Pero imagínate si tuvieras el síndrome de Marfan a nivel de tu corazón y empiezas a correr. Lógicamente estás acelerando el ritmo, estás haciendo que el corazón lata constantemente. ¿Y qué va a pasar? Te va a doler y no vas a poder seguir haciendo el ejercicio porque te va a causar dolores muy extremos. Ahora imagínate que tus ligamentos y tendones que forman parte de tu mano también se pongan cada vez más duros y más compactos, más duros y fuertes. Entonces, si te das cuenta, eso genera el famoso síndrome de Marfan, un endurecimiento del tejido conectivo. Endurecimiento del tejido conectivo. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Muy bien. Igual como hay una herencia autosómica dominante, hay una herencia autosómica recesiva. En este caso, solamente se expresa cuando los dos alelos recesivos están en el individuo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estás viendo un híbrido contra un híbrido y se expresa el alelo recesivo. Estas enfermedades que aparecen ahorita, estas enfermedades que están aquí, ¿de acuerdo? Estas enfermedades que están aquí, ¿de acuerdo? Van a presentarse en homocigote recesivo. Pero hay que tener cuidado, muchachos. Hay que tener cuidado. Por estas enfermedades, justamente se prohíbe el matrimonio cosanguíneo. Se prohíbe el matrimonio cosanguíneo. ¿Qué significa esto? Que no vas a poder, básicamente, está prohibido el matrimonio entre hermanos, entre primos hermanos, tío y sobrino. ¿Por qué? Porque el alelo recesivo se expresa. El alelo recesivo se va a expresar. ¿De acuerdo? Entonces, al expresarse el alelo recesivo, pues empieza la enfermedad. Entonces, ese es un dato importante que tienen que tener cuidado. ¿Sí? Un minutito, muchachitos, por favor, me dan un minutito.
Bien, muchachos, gracias por esperarme un minutito. Como les decía, en este caso, muchachos, que se presente la recesividad y cuando se casan o se unen entre parientes, hay casi un 100% de probabilidades que las características recesivas se expresen. Por eso es que a veces en términos legales no está permitido el matrimonio cosanguíneo, ¿de acuerdo? Porque el carácter recesivo se puede expresar de una manera determinada. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades que se transmiten de esta manera? Van aquí. Fenilcetonuria, fibrosis quística, talasemia y albinismo. Vamos con el dato. La fenilcetonuria es un problema mediante el cual por recesividad no producimos la enzima que transforma la fenilalanina en tirosina. Entonces, cuando el aminoácido fenilalanina se acumula en nuestro cuerpo, nosotros lo vamos a empezar a eliminar a través de la orina y por eso sale fenilcetonuria. Es un aminoácido que sale a través de la orina y se diagnostica a través de ese proceso. Pero el problema es que cuando la fenilalanina se acumula en nuestra sangre, va directamente y produce trastornos a nivel del sistema nervioso, cerebro, produciendo retraso, produciendo hiperactividad, produciendo conductas autistas, agresivas, ¿de acuerdo? Produce convulsiones, produce reducción del tamaño del cerebro y también puede producir incluso hasta parálisis, inmovilidad de la persona o problemas o dificultades para caminar. Fenilcetonuria, producto de la recesividad y no se produce la enzima respectiva. La fibrosis quística, esta sí la deben conocer, sobre todo las chicas, las románticas que andaban llorando por el chico que murió o cuando leyeron el libro, se la pasaron llorando por la enfermedad. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Lo que produce es una cicatrización o un endurecimiento de los bronquios y bronquiolos a nivel del pulmón. Ustedes no sé cómo se lo imaginan, pero los pulmones son bolsas llenas de aire. Los alvéolos son millones de bolsitas que forman parte del pulmón. Pero estas bolsitas están conectadas a través de unos conductos que son los bronquios y los bronquiolos, que son conductos flexibles, hechos de cartílago y de membrana. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si a esos cartílagos y a esas membranas de los bronquios y bronquiolos se empiezan a llenar de fibra? Es como si se estuvieran cicatrizando. Si se estuvieran cicatrizando y se estuvieran secando, o sea, se produciría como una cicatriz que estaría obstruyendo la flexibilidad del bronquio y del bronquiolo, lo estaría obstruyendo y básicamente impediría pues que el aire llegue y que los alvéolos sigan funcionando normales y el pulmón se empieza como a secar, empieza a secarse. Esto es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se produce de un día para otro, sino esto que se da a través de años. El niño puede tener fibrosis quística y como la mamá y el papá nunca hicieron la prueba o el análisis, normal. Pero el pulmoncito poquito a poco va empezando a deteriorarse. Entonces, los primeros años normal, porque lógicamente se está deteriorando pues el 1%, el 2%, el 3%. Pero conforme va pasando el tiempo, se va acumulando el deterioro y es como que el pulmón se te va secando, se te va poniendo cada vez más duro y ya no vas a poder producir el intercambio gaseoso. Y llega un momento en que el niño solamente con caminar, subir escaleras o caminar 2 o 3 pasos se fatiga, porque lógicamente ya no está captando la misma cantidad de oxígeno. Y así poco a poco ya tiene que estar dependiendo de un tanque de oxígeno y de repente llegar a un respirador mecánico que lo ayude a mantenerse vivo porque no va a poder respirar. Y pues el último caso sería la muerte porque no hay forma. Tú sabes que es una enfermedad genética y esto no se cura. Se controla, tratas de darle una mejor calidad de vida, pero no se cura. Definitivamente esto va a producir muerte, definitivo. Entonces, a esto lo llaman la fibrosis quística. Bien, ahora, la talasemia. La talasemia te dice que nosotros en nuestros glóbulos rojos tenemos una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar oxígeno por nuestro cuerpo. Ya, esta hemoglobina, muchachos, está formada por 4 proteínas llamadas globinas.
pero son 2 globinas alfa y 2 globinas beta. 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Entonces, la talasemia es un gen que altera a esta hemoglobina, altera a estas globinas. Por eso hay 2 tipos de talasemia, la talasemia alfa y la talasemia beta, dependiendo de qué proteína estás dañando, si es la alfa o la beta. Y lo que hace es crear una alteración en la proteína que evita el transporte de oxígeno, produciendo pues anemia, porque destruyes el glóbulo rojo y básicamente falta de oxígeno en tu cuerpo. Esa es la talasemia, producto básicamente de este tipo de gen. Este es un gen recesivo que se produce en el individuo. Y por último, el albinismo. Esto es un albino. Un albino es una persona recesiva, y si te están dando cuenta ahí, papá y mamá tienen el alelo albino. Al cruzarse, se expresa en el 25% de la población. Un niño o una persona albina es una persona sin color. Si le vemos la piel rosada, es por los vasos sanguíneos que tiene. El cabello, todo lo que es vello y cabello del cuerpo es blanco, no tiene color. Y los ojos son rojos porque están representando el color de los vasos sanguíneos que tenemos en el músculo del iris, en el ojo. En el ojo tenemos un músculo, ¿de acuerdo? Y ese músculo está con color, por eso es que vemos el color de los ojos. Hacia afuera presenta el color, pero si no tienes color, definitivamente vas a ver solamente el músculo y los vasos sanguíneos del músculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes el carácter autosómico dominante y el carácter autosómico recesivo. Bien. Aparte de esta herencia autosómica dominante y recesiva, vamos a encontrar algunas variaciones de las leyes de Mendel muy importantes, como por ejemplo, la dominancia incompleta. ¿Qué es dominancia incompleta? En este caso, si lo comparas con Mendel, Mendel dice, tú tienes un alelo dominante, un alelo recesivo. Cuando juntas al dominante con el recesivo, formas al híbrido, y el híbrido expresa el alelo, el carácter dominante. Pero en este caso no. Por ejemplo, mira el cruce. Tienes una flor roja frente a una flor blanca. Por lógica, si tú cruzas pensando en Mendel, la primera descendencia te va a salir todas rojas. Todas te van a salir rojas. Todas te salen rojas. Pero en este caso, no. En este caso te salen rosadas. O sea, no es ni rojo ni blanco, es rosado. ¿Qué ha pasado? Los 2 caracteres se han mezclado. Por eso lo llaman dominancia incompleta. O herencia intermedia también lo llaman. Dominancia incompleta o herencia intermedia. Si tú cruzas una flor roja con una flor blanca, toda tu primera generación te sale flor rosada. Aparece un tercer carácter. Ahora, si tú cruzas a una flor rosada con otra flor rosada, mira el dato, mira tu cuadro. En tu cuadro te sale una flor roja, 2 rosadas y una blanca. ¿Cuál sería la relación fenotípica? En este caso, a ver, ¿quién me da la relación fenotípica? 1, 2, 1. Exacto, 1, 2, 1. Para Mendel, de este cruce, la relación fenotípica era 3-1, ¿te acuerdas? 3 dominantes frente a un recesivo, pero acá te está dando un dominante incompleto y un recesivo. Por lo tanto, la relación cambió. 1, 2, 1. Recuérdenlo, por favor. En la dominancia incompleta, los caracteres se mezclan y aparece un tercer carácter. Se mezclan y aparece un tercer carácter. Punto. Lo pasa con las fresas también, lo estás viendo aquí. Con las fresas, en la primera generación aparecen las fresas rosadas y luego cuando las cruzas a las rosadas obtienes 25% rojas, 50% rosadas, 25% blancas. Sí, hay fresas blancas, no se vayan a confundir. ¿Qué es una codominancia? Mira, la codominancia, diferénciala. Cuando hablamos de codominancia, es porque las 2 se expresan. Codominancia, las 2 se expresan. ¿De acuerdo? Las 2 se van a expresar. En este caso, no hay dominante ni recesivo, sino que las 2 van a expresarse en la descendencia. El ejemplo que tienes ahí es el de las begonias. La begonia tiene el color rojo y tiene el color blanco.
Cuando yo cruzo a la begonia roja con la begonia blanca, si aplico la ley de Mendel me deberían salir todas rojas, pero en este caso no ocurre eso. En este caso lo que ocurre es que en la descendencia voy a encontrar flores manchadas. Flores manchadas. O sea, van a tener color rojo y color blanco a la vez. Se ven los dos, no se mezclan, se ven los dos caracteres. A eso se le llama codominancia, se expresan los dos caracteres. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo mismo pasa con las aves. En las gallinas, en este caso, la gallina negra, si la cruzo con un gallo blanco, la gallina que se obtiene o la descendencia que se obtiene es una gallina manchada. La gallina manchada, como la ven ahí, ¿de acuerdo? Está manchadita y presenta los dos colores, blanco y negro. En las vacas también ocurre lo mismo. Si tú cruzas un toro blanco con una vaca roja, que la llaman roano también por el color así medio rojizo, la descendencia va a ser manchada. Entonces ahí tienes a la codominancia. Dicen que la codominancia fue el inicio de algunas especies y razas que nosotros manejamos. Por ejemplo, las cebras son codominancia. Los tigres son codominancia. Las vacas y los caballos manchados son codominancia. Y los dálmatas también son codominancia. ¿De acuerdo? Los perritos dálmatas que tienen sus manchas. Entonces, ahí tienen la codominancia. Se expresan los dos. No se olviden, por favor. Luego hablamos de alelos múltiples, una variedad de la genética. Normalmente, como yo te había dicho, Mendel decía que los caracteres básicamente eran controlados por solamente dos alelos, el dominante y el recesivo. Pero cuando descubrieron que habían más alelos que controlaban un solo carácter, tuvieron que modificar en cierto modo y ahí aparecen pues los alelos múltiples. Los alelos múltiples, ¿de acuerdo? Un dato importante lo tenemos acá, que ya más o menos se los había explicado, pero ahora lo van a ver en figura. El color del pelo de los conejos está controlado por alelos múltiples. El color está controlado por 4 alelos diferentes. Entonces, el alelo salvaje, que es el C+, te dije eso porque ya te lo expliqué la semana pasada, el C+, determina el pelaje dominante, que es el pelaje marrón, o agouti, como lo llaman, pelaje marrón o agouti, que es el color del conejo salvaje. El segundo es C+H, que es la chinchilla, que lo están viendo ahí, es un conejo plateado, un plomo plateado, ¿de acuerdo? Plomo plateado. Esa es la chinchilla. Luego viene el C+H, que es el himalayo. El himalayo te había dicho que es un conejo blanco que tiene las patas, las orejas, la nariz y la cola negras, como lo están viendo ahí. Y la albina, el grupo albino, es el conejo rosado que ustedes conocen. Pues. Totalmente blanco y con los ojos rojos. Es un albino. Es el mismo que te acabo de hablar también como herencia autosómica recesiva. Es un albino. Entonces, ahí tienes el dato. Estos son los 4 alelos que controlan el color de pelo de los conejos. Color de pelo de los conejos. Ahora, además de los alelos múltiples del conejo, un ejemplo también es los alelos múltiples que encontramos en el grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Pero antes de hablarte del grupo sanguíneo, que ya te lo estoy diciendo acá, el grupo sanguíneo está controlado por 3 alelos, el alelo IA, el alelo IB y el alelo IO recesivo, ¿de acuerdo? Antes de eso te tengo que hablar de 2 datos importantes. Uno es la pleitropía y la otra es la epistasis. ¿Qué es pleitropía? Te cuento. La pleitropía es cuando un alelo controla 2 alelos diferentes que no tienen nada que ver con él. O sea, un carácter está controlando 2 caracteres totalmente diferentes a él. Y la presencia de este alelo en dominancia o recesividad va a controlar 2 caracteres aparte, o 2 o 3 caracteres aparte. Esto lo hemos visto allí, justo en la fotografía que tiene. Ese gatito está lindísimo, ¿cierto? Es un gato blanco, es un gato que tiene pelo blanco, pero tiene los ojos azules. Gato blanco con ojos azules, lindo. Pero el problema es que este gatito es sordo. La combinación de color de pelo blanco, ojos azules, determina sordera. Determina la sordera.
¿Cómo se descubrió esto? Cuando encontraron a un híbrido. El híbrido es el gato blanco, que tiene un ojo azul y un ojo amarillo. Un gato blanco que tenga ojo azul y un ojo amarillo. Del lado del ojo azul es sordo, pero del lado del ojo amarillo escucha normal, tiene audición normal. Entonces ahí descubrieron que la combinación de genes, en este caso, el color de pelo, color de ojos y la sordera estaban relacionados y presentaban que cuando el individuo tenía el pelo blanco, ojos azules, esto bloqueaba la capacidad auditiva y gato sordo. Y cuando el gatito tenía pelo blanco, ojo amarillo, el gatito escuchaba. Esta es pleitropía. Y ahí tienen su gato. Esto no es un Photoshop ni nada por el estilo. Esto es real. Sí existen estos tipos de gatos. Sí existen, ¿de acuerdo? Y estos son gatos híbridos. Ahí tienes un ojo azul y el otro amarillo. ¿De acuerdo? Son híbridos. Y aparece el proceso de pleitropía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya tenemos un dato. La epistasis es cuando un carácter controla el otro carácter. Y esto se da generalmente en individuos dihíbridos. Hablamos de un gen epistático que bloquea o altera la función del otro gen llamado hipostático. Si tú lees acá, te dice, para mantener las mismas proporciones fenotípicas de la tercera ley de Mendel, pero generando fenotipos distintos a los padres. ¿De acuerdo? Entonces, tú me dirás, pero profe, usted me está hablando de la tercera ley de Mendel acá y usted solamente nos ha enseñado 2. Ya, te lo aclaro. Algunos autores, eso lo han hecho en la última etapa de la genética, algunos autores consideran que Mendel no propuso 2 teorías, propuso 3. Y lo único que hicieron fue variar el orden. ¿Se acuerdan ustedes del principio de uniformidad? Ya, a ese principio de uniformidad ellos lo llaman la primera ley de Mendel. A la primera ley de Mendel, la ley del mono híbrido, ellos la llaman la segunda ley de Mendel. Y la tercera ley, donde hablamos del dihibridismo, ellos lo llaman la tercera ley de Mendel. Es lo mismo, solamente que ellos le han cambiado la numeración, considerando que el principio de uniformidad debe ser llamado ley, la ley de uniformidad. Pero de todas maneras, ahí te estoy dando el dato para que tú tengas la referencia, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, si estamos hablando del dihibridismo, tú sabes que tienes 2 caracteres, y los 2 caracteres, uno puede actuar sobre el otro. Y por eso entiende, mira lo que te dice ahí. Dice que hay 5 tipos de epistasis. Epistasis simple dominante. Cuando un carácter tiene el alelo dominante y los otros no. Un carácter tiene el alelo dominante y los otros no. O sea, en este caso de la epistasis, cuando un carácter presenta el alelo dominante, modifica a todos los demás. Epistasis simple recesiva, o sea, basta la presencia del alelo recesivo para alterar la frecuencia de los demás. Epistasis doble dominante significa que tiene que haber un alelo dominante de cada grupo, o sea, de cada carácter. Un alelo dominante de cada carácter. Y por último, lo siguiente, la epistasis doble recesiva, que tiene que haber los 2 caracteres en recesividad. O la epistasis doble dominante recesiva, donde uno es dominante y el otro es recesivo. Y esa combinación, plum, presenta la epistasis. Acá te están dando un ejemplo de la calabaza. Esta calabaza tiene el alelo dominante y el alelo recesivo. ¿De acuerdo? Ahí está el alelo dominante A para un carácter, ¿de acuerdo? Y el B, el alelo dominante, el alelo A es el epistático. ¿De acuerdo? Que van a determinar el color del fruto. En este caso en los zapallitos o en la calabaza, el color blanco, verde o amarillo. Blanco, verde o amarillo. El gen A es el epistático y el gen B es el hipostático. O sea, el gen A va a actuar sobre el gen B. Tú estás cruzando homocigotes blancos contra homocigotes verdes. Estás viendo ahí el cuadro. En la primera generación todos te salen blancos. Ya, excelente. Pero cuando haces el cruce, la relación fenotípica de esta segunda generación
ya no es 9-3-3-1, sino que se presenta una relación de 12-3-1. ¿De acuerdo? 12-3-1. Entonces, basta la presencia de un alelo blanco, de un alelo dominante A, para que toda la calabaza salga sin color. Por eso salen blancas. Por eso te salen 12 blancas frente a 13 amarillas y una verde. ¿Por qué? Porque basta la presencia de un alelo dominante, de uno solo del dominante, que es el A, para modificar toda la estructura. Entonces, ahí estamos hablando de la epistasis. Un alelo controla la expresión del otro alelo y lo bloquea. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes la epistasis. Entonces, ya hablamos de lo que habíamos dicho, la pleitropía y la epistasis. Son alelos múltiples y uno puede modificar la acción del otro. Ahora sí nos vamos al grupo sanguíneo. Para hablar de grupo sanguíneo, lo primero que tengo que contarte es que Landsteiner, buscando la respuesta para curar a las personas que sufrían de hemorragias. Esto más o menos lo hizo en 1940, ¿de acuerdo? Buscando la respuesta cómo curar a las personas que sufrían de hemorragias. Encontró que la transfusión sanguínea, o sea, encontró lo que es el proceso de transfusión sanguínea. Encontró que podía darle sangre a un individuo que tenía hemorragia podía recibir sangre de otro individuo que tenía la cantidad de sangre normal y recuperaba su salud de una manera normal, común y corriente. Hizo una prueba con 100 personas. A estas 100 personas les aplicó la transfusión y lógicamente pues las 3 personas empezaron a recuperarse. Pero más o menos a la media hora o los 20 minutos que pasó todo el proceso, ¿de acuerdo? Media hora o 20 minutos que pasó todo el proceso, ¿de acuerdo? Fue a verlo y encontró que de las 100 personas, más o menos 20 habían muerto. 20 habían muerto. Y él dijo, ¿pero por qué? Si ya le habíamos dado sangre, ¿qué es lo que pasó? Cuando fue a ver el resultado, fue a ver por qué, hizo la autopsia y qué pasó, encontró que dentro de estas personas, en sus órganos más vitales, como son el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro, se había producido un bloqueo porque se había producido grandes coágulos que tapaban la llegada de la sangre hacia estos órganos. ¿Y por qué se dio esto? ¿De dónde vino esto? De que ha ocurrido o había ocurrido una reacción inmunológica muy fuerte. Entonces, Landsteiner, investigando, descubre que estos grupos o estas características estaban controladas por 3 alelos, el alelo A, el alelo B y el alelo I recesivo. ¿De acuerdo? Y descubre que la presencia del alelo generaba un antígeno y un anticuerpo. Dato: el antígeno es cualquier sustancia extraña que entre a tu cuerpo, que no sea propia de tu cuerpo. Y el anticuerpo es lo que tú produces contra el antígeno para eliminarlo. Por ejemplo, imagínate que entra una bacteria a tu cuerpo. Ese es el antígeno. Tu sistema inmunológico lo reconoce y genera un anticuerpo contra la bacteria. En términos químicos, el antígeno y el anticuerpo se reconocen. Entonces, viene el glóbulo blanco, que es el linfocito B, produce el anticuerpo y lo libera. El anticuerpo viaja por la sangre, encuentra a la bacteria y como hay una afinidad química, se une, se pega. Entonces, has marcado a la bacteria. Y una vez que la bacteria está marcada, vienen los macrófagos o los linfocitos T y destruyen a la bacteria, se la comen, eliminando la infección. Así actúa tu sistema inmunológico. Frente a un antígeno, el sistema inmunológico genera un anticuerpo, marcas al antígeno, viene el macrófago y lo elimina. Entonces, la afinidad antígeno-anticuerpo es muy, muy, muy específica y muy especial. Esa es la afinidad antígeno-anticuerpo. Entonces, Landsteiner descubre esto que está acá, este cuadrito. Si tú tienes el alelo A, tú generas el antígeno A en tu glóbulo rojo, ahí lo estás viendo, está pegado a tu glóbulo rojo. Pero generas el anticuerpo anti-B y lo liberas al plasma, o sea, ya generas los anti-Bs. ¿De acuerdo? O sea, estás rechazando al otro grupo. Si tú tienes el alelo B, tienes el antígeno B pegado al glóbulo rojo, pero el anticuerpo anti-A está circulando por la sangre.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso trata de recordarlo. Y si tú tienes el grupo AB, tú tienes los dos antígenos, el A y el B, pegado en tu glóbulo rojo, pero no produces anticuerpos, no generas ningún anticuerpo. Y si tú tienes el grupo O, no tienes antígenos, tu glóbulo rojo está totalmente limpio en la superficie, pero generas los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. Generas los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. Aquí el dato es que Landsteiner descubre que si yo le doy a una persona de grupo A glóbulos rojos B, eso es algo que tienes que recordar. Cuando tú dices dona sangre, tú me dices, pero profe, yo cuando dono sangre, dono todo, dono el plasma y los glóbulos rojos. Sí, excelente. Pero en términos de donación, o sea, en términos de genética y de donación, cuando tú donas sangre, lo único que se está tomando en cuenta es el glóbulo rojo, no el plasma. Lo único que se está tomando en cuenta es el glóbulo rojo, no el plasma. Entonces, tú estás donando glóbulos rojos. Entonces, imagínate que tú le des a una persona de grupo A glóbulos rojos B. ¿Qué va a pasar? El antígeno B se encuentra con el anti-B y se unen. Y viene otro y se une, y se une, y se une, y forman así un gran conglomerado, algo así como un gran coágulo. No es un coágulo, pero es como un gran coágulo de glóbulos rojos que van a tapar el paso de la sangre. Y eso es lo que produce la muerte del individuo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al hacer estas recomendaciones, porque cuando tú mezclas sangre de un tipo con otro, ahí empiezan los problemas. Entonces, para esto tenemos ahora este dato. Si tú eres de grupo A, tienes el antígeno A y el anticuerpo anti-B. Y puede ser homocigote o híbrido. Si tú eres del grupo B, tienes el antígeno B y el anticuerpo anti-A. Y puede ser homocigote o híbrido. Y si eres del grupo AB, tienes los dos antígenos, pero no produces anticuerpo. Pregunto, ¿qué eres tú entonces? Si tienes los dos alelos y los dos alelos se expresan, ¿qué eres? Ahí lo está diciendo, eres una codominancia. Si eres AB, eres un codominante, porque los dos alelos se están expresando. Y si eres del grupo O, tus glóbulos rojos no tienen antígenos, pero sí producen anticuerpos. Y eres genotipo homocigote recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienes el cuadrito donde se están indicando dónde están los antígenos, quiénes son los anticuerpos, ¿de acuerdo? Ahora, en base a este cuadro, recuérdalo, vamos a entender lo que está acá. El cuadro que está al costado, ¿de acuerdo? El cuadro que está al costado. Porque el cuadro blanco que tienes acá hacia la izquierda solamente te está diciendo cuál es el genotipo. El genotipo y el fenotipo de este individuo, ¿de acuerdo? Genotipo y fenotipo. ¿Qué anticuerpo tiene? ¿Qué anticuerpo tiene? Nada más. Entonces, ahora mira el cuadro que está hacia la derecha. Donante. Te dije donante. Donante es el que dona glóbulos rojos. ¿A quién le puede donar sangre el grupo A? El grupo A solamente le puede donar sangre al A y al AB, nada más. ¿Por qué al A? Porque es su mismo grupo. ¿Y por qué al AB? Porque si te observas, el AB no tiene anticuerpos, por lo tanto no lo va a rechazar. Si le dona al grupo B o al grupo O, está el anti-A, se aglutina y mata. Pero en este caso solamente le puede donar al A y al AB, es que el AB no tiene anticuerpos. El B. ¿A quién le puede donar B? Al B y al AB, por la misma razón. El grupo AB, ¿a quién le puede donar sangre? El AB solamente puede donarle sangre a sí mismo. Solo le puede donar sangre a sí mismo, no puede donarle a nadie más, porque si no, el A y el anti-A, el B y el anti-B reaccionan. Y el grupo O le puede donar sangre a todos. ¿Pero por qué le puede donar sangre a todos? Ahí está la razón, no tiene antígenos. Y como el glóbulo rojo está limpio, imposible que reaccione con los anticuerpos. Por lo tanto, puede donar sangre a todos. Por eso lo llaman donador universal. El grupo O es un donador universal porque no tiene antígenos y no va a ser rechazado por los anticuerpos. Eso es cuando vemos la parte de donante. Ahora veamos la parte de receptor. ¿De quién puedo recibir yo? El grupo A puede recibir de A y de O, porque no va a haber ningún tipo de cruce. El grupo B puede recibir de B y de O, nada más.
Pero el grupo AB, ¿por qué recibe de todos? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué puede recibir de todos? Aquí está la respuesta. Díganme por qué el grupo AB puede recibir de todos. No tiene anticuerpos. Exacto, porque no tiene anticuerpos, por lo tanto no va a rechazar a ningún antígeno. Por eso dicen que el grupo AB es el receptor universal. El grupo AB es el receptor universal. Y el grupo O solamente puede recibir de sí mismo. Nada más. El grupo O no puede recibir de ningún otro porque como tiene los antígenos va a rechazar a cualquier, o sea, como tiene los anticuerpos va a rechazar a cualquier antígeno. Entonces, ahí tienes el dato. Esta es la forma como se debe donar sangre y esta es la forma como debes identificar o graficar un problema. Si te preguntan por el grupo A puede ser homocigote o híbrido. El grupo B puede ser homocigote o híbrido. El grupo AB es codominante y el grupo O es homocigote recesivo. Y así lo trabajas en un problema de genética. Punto, muchachos. Esto es básicamente el sistema sanguíneo, ¿de acuerdo? El sistema sanguíneo. Y esto es básicamente lo que tendríamos que estar trabajando hasta hoy día. No les puedo dar más porque ya el tiempo pasa y si avanzo no me va a alcanzar el tiempo para terminar. Y hacérselos así rápido y de corrido como que no les va a dar básicamente, no lo van a entender. Así que sería por gusto avanzar. Yo lo voy a trabajar con ustedes como siempre lo hacemos, con paciencia y buen humor en cada clase y así vamos avanzando, porque ya hoy día hemos hecho bastante. Hemos hecho problemas, hemos hecho alelos, múltiples, hemos hablado de grupos sanguíneos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hablar del factor RHO, que se los explico la próxima semana, y después nos falta hablar de